Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Espero que estemos bien. Después de haber cantado un buen rato. Realmente es lindo cantar. Y lindo es poder reflexionar en el cantar, porque eso realmente es un buen testimonio. La última canción que cantamos es una canción que se canta con mucha energía, ¿no? Con mucho fervor, porque o si no contradecimos la letra. Yo digo libre estoy, parece que no estoy libre, ¿no? Estoy lamentándome de mi situación. Por eso digo, es bueno cantar con entendimiento y poner en ese cantar entendimiento también. Libre estoy, esa es la verdad, y el Señor Jesús nos hizo libres. Y la verdad es Él. Y Él dijo, solo la verdad os hará libre. Qué bueno que seguirle. Para seguirle debemos conocer lo que la Biblia nos dice de Él. Cómo la Biblia revela a Cristo y Cristo revela a Dios. Dios ha hablado en estos últimos tiempos, en su palabra definitiva, el Verbo. El Verbo se hizo carne. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, que vino a mostrar a Dios tal y como Él es. Paciente, misericordioso, que se acerca al pecador y anda entre ellos, buscando que ellos oigan su voz. Jesús llama y siempre llamará a salvación mientras todavía hay tiempo. Y hoy hay tiempo. Así como cantamos, libre estoy, espero que aquellos que no están libres puedan realmente apropiarse del Señor Jesús, tomarle como Salvador de sus vidas y ser libres del pecado, de la condenación del pecado y finalmente de esta condición humana de la que Él nos librará para siempre jamás, cuando es el momento en que ha de traer un cielo nuevo y una tierra nueva donde solo morará la justicia. Esta no es esa tierra, tampoco es este cielo. Pero Él prometió que así como cumplió sus promesas, Jesús murió para salvarnos, esa salvación se consumará completamente cuando Él venga con su reino glorioso y eterno. Hoy continuamos con el estudio de la Biblia, el panorama bíblico que queremos que todos podamos ir incorporando, ir asimilando de a poco. Pero ya estamos en el penúltimo libro. Quiere decir que hay solo un libro más para completar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene todavía sus 20 ¿cuántos libros son? 27, muy bien. Casi me olvidé, pero ustedes me hicieron recordar. 27 libros tiene el Nuevo Testamento y el Antiguo tiene... El Antiguo Testamento tiene 39. Así que estamos en el libro número 38 y pasamos a este penúltimo libro, que es el libro de Zacarías. Ageo pasamos por alto, no pasamos por alto. El hermano Nico lo dio mucho antes. Él tomó el libro de Ageo. Para los que estuvieron presentes se acordarán, los que no estuvieron se perdieron la oportunidad de ver el panorama bíblico de Ageo. Pero hoy vamos con Zacarías y el próximo libro tal vez el hermano Nico tome, que es Malaquías. Zacarías es el autor de este libro, que es su libro, las profecías que Dios le dio para que hable a su pueblo. Zacarías significa Jehová recuerda, y es un nombre apropiado para este libro, porque ya vamos a ver cuánta necesidad hay muchas veces en el pueblo de Dios de volver a saber, volver a tener en claro que Dios no se olvida de sus promesas. El tiempo ha pasado, circunstancias tal vez parecieran que nos desespera, pero Dios no olvida sus promesas, y esto es lo que Zacarías trae justamente al pueblo de Israel. Dice que Zacarías era hijo de Berequías y nieto de Ido, pero que probablemente pertenecía a una familia sacerdotal, igual que Ageo. Su interés en el templo y en la restauración del templo y el sacerdocio se nota en toda la profecía.
Mencioné a Ageo, que no lo vamos a ver, ya fue dado, pero Ageo y Zacarías son contemporáneos. En realidad, ambos profetas cumplieron su ministerio de manera conjunta ante un pueblo que estaba un poco desanimado. La fecha en el tiempo en que Zacarías profetizó tiene referencia al reinado de Darío de Media, soberano del imperio medo-persa. Todavía estamos allí. Y por hacer referencia muy precisa al momento en que Dios trae palabras para Zacarías, se puede inferir que el tiempo en el que Zacarías dio estas profecías son entre el 520 y el 518 antes de Cristo. Es un libro un poco difícil porque son profecías que están dadas de manera con muchas figuras y un poco extrañas en principio, pero es un libro que tiene que ver con esto, con que Dios está hablando a su pueblo acerca del cumplimiento de sus promesas. Antes que nada, tenemos que decir que el libro tenemos que considerarlo en dos partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, en el que Zacarías habla en cierto modo de lo que pasó con el pueblo de Israel y con los pueblos que habían cautivado o llevado cautivo al pueblo de Judá, las razones por las que esto había ocurrido en la historia, y también un pequeño inicio de lo que luego, en los capítulos 9 y 14, será más claramente expresado en las profecías acerca del reino milenial. Así que este libro tiene bastante de profecías o de palabra de Dios traída para responder un poco a esa inquietud que hay en el pueblo de Israel acerca del cumplimiento de las promesas de Dios, cuándo, cómo, por qué todavía no, y luego una parte escatológica que habla todavía del cumplimiento venidero de las promesas de Dios. Los destinatarios, y acá para que podamos comprender mejor, por lo menos los que han más o menos han seguido todo este panorama bíblico, estamos hablando del final de los libros históricos, ¿sí? ¿Cuáles son los últimos libros históricos? A ver quién se anima a decir cuáles son los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Justamente esos. No son esos. Esdras, Nehemías y Esther. Pero a Esther la dejamos un poquito aparte porque Esdras y Nehemías son los que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel allí, digamos, que han vuelto, que han retornado de Babilonia. Fue Ciro, no el nieto de Tito, sino Ciro también, un soberano de Media y Persia, que les permite al pueblo de Israel regresar a todos aquellos que sintieron de su corazón el volver a Israel. No volvieron todos, y esto hay que tenerlo en cuenta, no volvieron todos, sino que la misma palabra de Dios dice, volvieron aquellos en quien Dios puso el deseo de volver. Que eran un puñado pequeño en comparación con todo el pueblo que se había de alguna manera multiplicado en Babilonia. Los que quedaron en Babilonia quedaron tal vez, como todos los judíos, a hacer negocio, por ejemplo, a prosperar, pero los que vinieron porque Dios puso en ellos el deseo de restaurar la ciudad, los muros, el templo. Y esto es para que Dios cumpla sus promesas. Ya vamos a ver. Así que entonces los destinatarios de la profecía de Zacarías son ese pueblo que está ahora en Jerusalén, que habían vuelto del exilio, eran civiles, religiosos y dirigentes. Y entre ellos está Zorobabel como gobernador del pueblo de Judá, y aquí está Josué, que es el sumo sacerdote, que no tiene donde ejercer su ministerio porque está todo destruido. Y habían comenzado a trabajar en la reconstrucción, pero luego dejaron de hacerlo.
Y entonces Dios envía a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo. Entonces, el contexto histórico del libro, y disculpen, trato de hacer que ustedes presten atención porque son muchos datos. Siempre esta primera parte del panorama son datos, trato de captar la atención de ustedes, pero son datos, así que, sin embargo, hilvanando, creo que podamos encontrarle el sentido a esto que estamos viendo. En el contexto histórico, entonces, el pueblo de Judá estaba allí, había vuelto del exilio, los que habían vuelto, pero habían comenzado ya a restaurar la ciudad, los muros, el templo, y las cosas estaban difíciles, estaban realmente muy difíciles para el pueblo. Había dificultades económicas, no tenían muchos recursos, había oposición externa, de esto nos habla Esdras y Nehemías, como había enemigos de alrededor que no querían que el pueblo trabajara, eso pueden leerlo en Esdras y Nehemías. Había una decadencia moral también, porque de pronto habían empezado nuevamente a haber dificultades, eso lo vimos en los profetas anteriores como Ageo y el Joel, Amós, ¿no? Y también había un desánimo espiritual, porque la pregunta era, ¿cuándo Dios va a cumplir las promesas? Según lo que había dicho el profeta Ezequiel, el pueblo iba hasta 70 años en cautividad y luego Dios restauraría todo. Así que después de 70 años que ya pasaron y volvieron, y las promesas, ¿qué pasó con los 70 años? Esa es la gran pregunta de ellos. Comenzamos a trabajar, estábamos dispuestos, vinimos con ánimo, pero no ha pasado nada, tenemos enemigos, dificultad económica, parece que Dios no prospera nuestra obra. Y entonces, y ahí comienza la gran duda del pueblo. Y esa es la pregunta que justamente Zacarías quiere responder con palabra de Dios, palabra que no resulta tan sencilla de entender, pero que vamos a tratar de considerar hoy. La reconstrucción del templo estaba detenida y ahora Zacarías comienza con la profecía. El libro tiene una estructura y eso podemos ver. La primera parte es el llamado al arrepentimiento. Zacarías llama al pueblo al arrepentimiento porque en el capítulo 1, versículo 1 al 6, el pueblo viene y pregunta a Zacarías, ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Qué está pasando? Porque no vemos que Dios haya venido, ni siquiera que prospere nuestro trabajo. Y entonces Zacarías le dice, es necesario que ustedes no cometan los mismos errores que sus padres. Tienen que arrepentirse de todo corazón y cambiar su vida. A Dios no le interesa restaurar un templo, restaurar una ciudad, sino restaurar los corazones. Así que el arrepentimiento es el primer paso para toda persona que quiera volverse a Dios. Y es un llamado fuerte al arrepentimiento para que entonces Dios comience a cumplir su promesa. Y diríamos, bueno, pero entonces hay una condición para que Dios cumpla su promesa. Y en relación con el pueblo de Israel sí había una condición. Para nosotros no había una condición. Para nosotros estamos en un tiempo en el que Dios está tratando en gracia. Nosotros éramos los que no teníamos a Dios en nuestras noticias. Estábamos alejados de Dios, estábamos sin Cristo y sin salvación. Y como dice Pablo, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que aquella desobediencia del pueblo de Israel, Dios la usó como motivo, como razón para ir a salvar a los gentiles. Eso somos nosotros. Así que, mientras tanto, hay una condición que el pueblo no ha podido cumplir. Y esa es la respuesta final, ¿no? ¿Por qué Dios no ha cumplido con la promesa hecha al pueblo a través de Ezequiel y los otros profetas? ¿Por qué todavía no ha venido ese
esa restauración del reino que ellos esperaban, porque ellos no se han arrepentido, y se va a confirmar. Vemos que ellos no se han arrepentido, que siguen alejados de Dios, porque cuando viene el reino de Dios, en la primera venida del Señor Jesús, el rey es rechazado. ¿Se dan cuenta? El rey es rechazado. Juan el Bautista dice que viene a preparar el camino porque el reino de los cielos se ha acercado y era necesario que se arrepientan. El mensaje de Juan el Bautista es el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa falta de arrepentimiento genuino y sincero se ve en toda la contradicción que el pueblo de Israel hace con el Señor Jesús. Él les dice que no son libres y ellos dicen, siempre fuimos libres, y es una gran mentira. Aunque el Señor Jesús se refería al pecado y no a la nación que en ese momento le oprimía, que tocaba, era Roma. Pero me estoy adelantando un poco porque quería hacer esta referencia, hermanos. El reino de los cielos se va cumpliendo, se va acercando. Y este pueblo que está allí, sin saberlo, es animado por aquellos profetas para que sigan levantando los muros, la ciudad, el templo, el altar. Y entonces Israel, Jerusalén, se empieza a preparar para que dentro de 400 años, 400 y largos años, venga Dios, venga el Rey. Bien. Nace como un hombre, nace como un bebé, es humilde, está entre los hombres, y ellos no se dan cuenta. Pero allí ya estaba el reino de Dios en medio de ellos y ellos no se dieron cuenta. Pero esa es la primera parte del plan de Dios de traer su reino a la tierra. Entonces, el llamado a arrepentimiento es la primera cosa, la primera condición que Zacarías le dice acerca del cumplimiento de la promesa de Dios acerca del reino y del rey que ellos esperaban. En este mismo sentido comienzan entonces las profecías ya en visiones que tiene Zacarías, y son 8 visiones, ¿sí? 8 visiones. Estaba viendo un poquito algunos estudios, porque siempre es importante, hermanos, a veces recurrir a material que podemos tener. Hay que tener cuidado siempre, pero en caso de que tengamos dudas, tenemos que consultar a los hermanos que están teniendo un poquito más de experiencia acerca de los materiales que por ahí encontramos en internet o en algunos libros. Pero son 8 visiones, y estas 8 visiones de alguna manera van en pares, ¿sí? La primera visión se refiere a 4 jinetes y la última visión se refiere a 4 carros. En ambos casos hay una explicación de lo que significa la visión. En la primera, los jinetes son los que fueron enviados por Dios para ver cómo está la tierra. Y hay un ángel que habla con Zacarías y dice que todo está bien, todo está calmado, todo está en paz. En apariencia hay paz, pero Dios no está contento con esa paz que el mundo tiene. No es la paz de Dios, no es la paz verdadera. Y los 4 carros que están al final de este capítulo 8, entre el capítulo 1 y el capítulo 8, son 4 vientos. Son 4 vientos que recorren la tierra, y el último hace reposar el Espíritu de Dios hacia el norte. Hay mucho para estudiar, sin pretender saber con certeza todo lo que aquí hay, pero sin ninguna duda, vientos en la palabra de Dios siempre se refiere a espíritus. Siempre se refiere a espíritus. De hecho, la palabra espíritu significa viento. Neuma. Viento. El aire. El Señor Jesús dijo: el que es nacido del agua y del espíritu. Pero además dice: así como el viento. Así como el espíritu. La segunda visión son 4 cuernos y 4 carpinteros que tienen su explicación. Los 4 cuernos son las naciones que oprimieron al pueblo de Israel
y los 4 carpinteros son aquellos que le quitan el poder a estas naciones. Si esta visión se refiere a lo que ya se cumplió, no son 4 las naciones que tenemos que tener en cuenta. Es más probable que esta visión esté hablando de lo que ya pasó y de lo que todavía va a pasar. Porque las naciones que oprimieron al pueblo de Israel son, primeramente, Asiria, Babilonia, o sea, los caldeos, Babilonia, luego vienen los griegos y por último vienen los romanos. Asiria, Media y Persia, Grecia y Roma. Son las 4 naciones que coincidirían con estos 4 cuernos. Entonces la profecía tal vez no se refiere a lo que ya pasó, sino a lo que está pasando. Pasó y está pasando y va a pasar. Por eso hay que tener mucha atención. Y los 4 carpinteros son aquellos que quitan, o sea, que derriban esos cuernos y no mencionan quiénes son, simplemente dice son los que le quitan el poder. Ahora, la versión número 7 se refiere a una mujer y esta es la maldad. La maldad que está allí, que es llevada a Babilonia. Podría llegar a entenderse que se refiere a la maldad del pueblo de Israel que fue llevado a Babilonia para allá, ¿no? Ser disciplinada por Dios en todo ese tiempo que fue decidido por Dios como que iba a ser el tiempo del cautiverio. Luego la tercera visión es un hombre con un cordel de medir y ya la visión se traslada hacia el futuro porque está hablando de que la ciudad de Jerusalén va a ser habitada. Tanto va a ser habitada que no va a necesitar un muro. Por eso el cordel en realidad lo que está tratando de ver es si el hombre con el cordel es tratando de que haya lugar para todo el que quiera estar. Y ya no va a ser necesario un muro, sino que Dios va a hacer el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un tiempo futuro y ya estamos proyectando, o la palabra proyecta ya hacia un reino en que el Señor Jesús reinará con gloria. Y hay un rollo volante que va juntamente con esta profecía, que es la sexta profecía en realidad, y se refiere a 2 preceptos importantes. Uno es el que roba y el otro es el que miente. Sobre el que roba, el rollo estará sobre su casa para destruir, lo mismo que para el que miente. Así que estas son las 2 cosas que podrían parecer muy comunes, ¿no? Tan común mentir, ¿no es cierto? Tan común mentir que uno dice no va a pasar nada. Pues en el reino futuro, en el reino de Dios, mentir es causa de destrucción. Y robar, que uno dice, bueno, yo no robo un banco, no robo a nadie, pero de repente hay maneras también de robar, que a veces no nos damos cuenta. Pero esas 2 van juntas. Y por último está la purificación del sumo sacerdote Josué, a quien la visión muestra vestido de harapos, de ropa sucia, de ropa rota, está harapiento y Satanás está a su lado acusándole. Y entonces Dios interviene y quita la ropa del sumo sacerdote Josué, que está allí, ¿no? Y le viste de ropa blanca y le pone una mitra que también forma parte de la vestimenta sacerdotal. Y esto nos habla de la purificación del sacerdocio, de aquellos que van a estar, ¿no?, ministrando realmente cuando Dios haga todas las cosas perfectas. Y ahí la visión que va a estar la número 6, un candelabro y 2 olivos, de los cuales viene el aceite directamente a la lámpara. Esto es algo extraordinario, porque para que el aceite de oliva llegue a la lámpara, primero hay que sacar la fruta, machacarla, sacar el aceite y luego poner en la lámpara. Y acá, sin embargo, directamente del olivo, el aceite viene a la lámpara. Hay una explicación allí, y es que Dios dará todo esto no con ejército ni con espada, sino con su Espíritu Santo.
Y Zacarías pregunta, ¿y quiénes son esas dos ramas de olivo? Y entonces la respuesta es, son los dos líderes, ¿no? Los dos líderes. En ese caso se refiere a Josué, sumo sacerdote, y a Zorobabel. Ambos están siendo impulsados por el Espíritu de Dios para completar la obra que el pueblo tiene que hacer a fin de que Dios continúe con su plan. De todos estos capítulos que vemos, los temas principales son entonces la restauración de Jerusalén, el juicio sobre las naciones, purificación del sacerdocio, poder del Espíritu de Dios y la esperanza de la venida del Mesías. Hay en Zacarías profecías que luego fueron no solamente cumplidas, sino que son claramente explicadas como cumplimiento en la persona del Señor Jesús. De los capítulos 9 al 14 vemos ya profecías muy claras acerca del Señor Jesús. Por ejemplo, la entrada triunfal en Jerusalén está profetizada en Zacarías. El rey humilde entrando a Jerusalén montado en una... El pastor que es rechazado y las 30 piezas de plata que Judas cobró para entregarle están aquí en Zacarías también. El traspasado al que el propio pueblo de Israel mirará cuando sea revelada la verdad y ellos por fin se ha corrido el velo de su ignorancia, verán y llorarán por el que fue traspasado, y el traspasado es el Señor Jesús, ¿no? Fue traspasado con la lanza. Luego el pastor rechazado, ya hemos dicho, y la purificación futura, que es el pueblo de Israel finalmente. O sea, hay un juicio contra las naciones, hay un juicio contra el pueblo de Israel. Esto aquí vemos, el día de Jehová es tremendo. En estos capítulos el día de Jehová es tremendo. Las naciones hacen allí rodean la ciudad. Dios interviene ciertamente, pero hay allí un trato con Dios y finalmente Dios vence juzga a las naciones, da libertad a su pueblo, purifica a su pueblo, y finalmente Jerusalén es la ciudad donde Dios mora. Allí vendrán las naciones que sobrevivieron a aquella batalla, allí traerán su riqueza, allí adorarán a Dios. Buscarán, dice la palabra allí, que los gentiles buscarán a un judío y lo tomarán de su manto y le dirán, nosotros queremos ir con vos porque sabemos que Dios, que Jehová está entre ustedes. Y de la misma Jerusalén brota un río que llena la tierra y sana la tierra, las aguas, los mares, y eso es ya el reino. Eso es escatológico plenamente. El tema central del libro entonces es la restauración del pueblo de Dios mediante la presencia de su Espíritu y la futura venida del Mesías. Pero volvamos al tema, a la pregunta principal, ¿no? La pregunta del pueblo es, ¿y por qué Dios no está cumpliendo sus profecías? Es que ellos no están entendiendo. Hay una condición para el pueblo de Israel. Tenían que ser fieles, tenían que arrepentirse. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. El cumplimiento de Zacarías fue rechazaron al rey, rechazaron al pastor, lo traspasaron, le negaron, le dieron la espalda y siguieron orgullosos su camino. No fueron fieles, no pudieron serlo. ¿Cuándo será fiel el pueblo de Israel? Cuando Dios opere en ellos lo mismo que ha operado en nosotros. Cuando traiga su Espíritu y les dé a ellos la fe para ver lo que todavía no han podido ver. Cuando Dios corra el velo de su ignorancia y ellos reconozcan a Jesús como el Rey Mesías y le reciban con llanto, con alegría, con humildad, cuando se postren delante de él. Allí habrá verdadero arrepentimiento y entonces comenzará el cumplimiento de la profecía de la restauración del reino y la venida de Dios a reinar a la tierra. Algunos temas relevantes que podríamos tomar para el próximo domingo
no lo voy a anticipar, pero el arrepentimiento y la renovación espiritual es un tema que está aquí presente en las profecías de Zacarías. Arrepentimiento y renovación espiritual. A Dios no le interesa eso. Zacarías le dice, ellos preguntan por el ayuno, si volveremos a ayunar para que Dios haga, y dice, no es el ayuno que ustedes hacían, porque era un ayuno vacío, era un ayuno para cumplir, no era un ayuno verdadero, no había corazón arrepentido. La reconstrucción del templo también es otro tema escatológico muy interesante. La soberanía de Dios sobre las naciones. Dios está gobernando, hoy se mencionaba, Dios gobierna, cantábamos también, que Él reina sobre las naciones, Él conduce la historia de la humanidad, la está llevando a la consumación de sus propósitos. La venida del Mesías en todos aquellos aspectos que Zacarías muestra es un tema importante y principal aquí, porque es la respuesta que el pueblo de Israel está esperando. Rey humilde, sacerdote, pastor, siervo, juez y rey universal. Y tenemos también la esperanza escatológica para el pueblo de Israel. Esto yo quiero resaltar siempre, hermanos, porque no podemos confundirnos, ni podemos decir algo que la Biblia no dice. Hay promesas tan claras y tan firmes, porque son promesas de Dios para su pueblo, que todavía no se han cumplido y se van a cumplir. Por lo tanto, lo que todavía resta de la historia de la humanidad tiene que transitar por esos eventos. El pueblo de Israel tiene que estar en su tierra. Siempre hay dando vueltas noticias acerca del pueblo de Israel, que es una carga pesada para las naciones, se nota, ¿no? Estados Unidos, allí Europa, están siempre en algún dilema por causa de Israel. Esto es tan claro en este momento, pero en algún momento esa carga va a ser, digamos, echada sobre las naciones, porque es el cumplimiento de los propósitos de Dios para finalmente acabar con todo lo que el pueblo de Israel hizo hasta ahora, negando al Señor, a su Mesías. Bien, por último, el lugar que tiene Zacarías en el canon es uno más de los profetas menores. Los profetas menores son 12 profetas menores, ¿sí? Y este es el penúltimo libro. Pero, como se dijo y lo hemos dicho varias veces, no por ser menor significa que sus profecías no sean de gran importancia. Zacarías realmente es un libro de profecías tremendamente importantes. Así que, hermanos, les invito a que el domingo que viene podamos estar nuevamente juntos para ver qué tema de Zacarías podemos tomar para nuestra vida espiritual, así como iglesia, porque hay enseñanza aplicable a nosotros. No debemos confundir ni sacar de contexto las cosas. Antes de aplicar una palabra del Antiguo Testamento a nosotros, tenemos que saber quiénes eran los destinatarios originales, el propósito del mensaje, cómo se aplicaba a ellos y cómo se aplica a nosotros para no cometer error y mal enseñarnos o mal entender lo que Dios quiere decirnos para nosotros. ¿Sí? Así que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y realmente que podamos tener esta reseña que Él está dando y que nos sea útil para cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, gracias porque el Señor los ha traído y pedimos que también los esté bendiciendo a cada uno. Vamos a tener una oración para finalizar con nuestra reunión. Amado Dios, gracias te damos por este momento que tú nos has dado para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, acerca de las historias que tú has dejado en tu libro, y así, Señor, podamos entender un poquito más de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu justicia y tu verdad para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes
Y si hay algún alma que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, pueda hacerlo en esta noche. Señor, pedimos tu compañía para el resto de la semana y al salir de aquí que seamos guiados y protegidos por ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Si hay alguna persona que quiera saber algo más, si tiene alguna duda, puede hablar con nuestro hermano y que va a aclararle cualquier duda que pueda tener. La próxima actividad pública es la reunión de oración el miércoles la reunión de oración a las 20 horas. Que el Señor nos bendiga.